Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis y soy socorrista y monitor de la empresa Campus Sport, empresa en la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Y hoy estoy aquí debido a la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual tanto mis compañeros como yo vamos a grabar una serie de vídeos con el objetivo de que en vuestras casas podéis practicar ciertos ejercicios en seco que van a tener una gran adherencia a la natación. Esto quiere decir que practicando estos ejercicios vais a conseguir mejorar vuestras habilidades con respecto a la natación. Deciros también que vais a tener la posibilidad de, en mi descripción, acceder mediante un link a una encuesta en la cual vais a poder valorar si os está gustando o no esta iniciativa. Deciros también que la clase de hoy va a ir dirigida a los escolares, que eso quiere comprender una edad entre aproximadamente unos 6 hasta unos 15 años. Por lo tanto, voy a intentar hacer ejercicios que se ajusten dentro de todo ese umbral de edad. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar por el calentamiento específico, ¿vale? Vamos a empezar moviendo el cuello hacia los lados, haciendo movimientos rotatorios. Primero hacia un ladito. Y luego cambiamos hacia el otro ladito. Vale, ahora vamos a mover la cabecita arriba y abajo. Y finalmente hacia un ladito y hacia el otro. Vale. Ahora vamos a pasar a los trapecios, moviendo los hombros arriba, atrás y adelante. Arriba, atrás y adelante. Muy bien, de forma controlada. Arriba, atrás y adelante. Muy bien. Eso es. De forma controlada. Y ahora al lado contrario, arriba y hacia adelante, arriba y hacia adelante. Lo hacemos en el orden contrario, atrás, arriba, adelante. Muy bien, ahora apoyamos nuestro puño en la barriga y hacia afuera. Muy bien, primero con uno, cambiamos al siguiente. Volvemos a cambiar. Uno. Luego el otro. Y ahora nos vamos hacia atrás y vamos a mover los brazos de forma lateral. Ahí, hacia los laditos. Muy bien. Eso es, hacia los lados. Luego hacia adelante.
con solo un brazo, hacia un lado, hacia adelante, cambiamos de brazo, hacia un lado, hacia adelante, y repetimos otra vez, hacia un lado, hacia adelante, cambiamos, hacia adelante, vale. Ahora que ya tendríamos los hombros, vamos a pasar a las muñecas, ¿vale? Moviéndolas hacia afuera. Y luego vamos a moverlas hacia adentro. Repetimos otra vez hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien, ahora movemos arriba y abajo. Y con esto ya tendríamos las muñecas. Por lo tanto, vamos a pasar a la cadera. Movemos la caderita hacia un lado. Y luego cambiamos hacia el otro lado. Muy bien, repetimos otra vez hacia un lado. Y hacia el otro lado. Muy bien. Vale. Ahora vamos a pasar a las rodillas. Nos cogemos las rodillas y bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Muy bien. Arriba y abajo. Perfecto. Vale. Y ahora finalmente vamos a pasar a los tobillos. Lo movemos hacia un ladito. Y luego movemos el otro tobillo. Repetimos otra vez, movemos un tobillo. Y el otro tobillo. Vale, perfecto. Pues con esto tendríamos hecho el calentamiento específico y por lo tanto ahora vamos a pasar al calentamiento general en el que vamos a implicar un poquito más de movimiento, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo subiendo la rodilla arriba y hacia los lados. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar un minutito haciendo esto, mirad, imitarme. Subimos y hacia el lado, al lado, ahí. Subimos, abrimos. Vamos, seguirme. Y vamos a estar un minutito haciendo esto. Eso es. Seguimos. Vamos.
faltan 30 segunditos más. Abrimos bien, subimos lo que podamos y abrimos. Perfecto, 10 segunditos más. 3, 2, 1 y 30 segunditos de caminata. Diez segunditos más. Una vueltita más. Y ya estaría. Perfecto. Pues después de esto vamos a pasar a la parte del entrenamiento, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer hoy? En la anterior clase practicamos la espalda, el movimiento de brazos del recorrido aéreo, pues hoy vamos a practicar la espalda en todo su completo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues de una forma muy sencilla. Vamos a hacer 30 segunditos moviendo un bracito, brazada completa, ¿ok? 30 segunditos y a los 30 cambiaremos al otro brazo, otros 30 segunditos y después vamos a hacer un minuto seguido moviendo las piernas, ¿ok? Y ya después descansaremos entre 45 y un minutito más o menos, ¿vale? Recordar 30 con un brazo, 30 con el otro, un minuto con las dos, ¿ok? Así que preparaos, vamos a hacer unas 4 series, ¿vale? Intentar conservar, moderaos un poquito la intensidad, ¿vale? Para intentar llegar a hacer las 4 series seguidas y bien realizadas. Y en la última, como siempre, lo daremos todos, pero mientras tenemos que ir moderándonos un poquito para no cansarnos excesivamente rápido. Así que 15 segunditos de descanso y vamos a empezar, ¿ok? Nos vamos preparando. Y 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Diez, 20, 30, cambiamos. 10, 20, 30 y vamos con las piernas. 10 segunditos. 20 segunditos. 30 segunditos. 40 segunditos. 50, nos faltan 10. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Y descansaremos eso, como he dicho antes, entre 45 un minutito. Y ya luego nos dispondremos a realizar la segunda serie, ¿ok? Así que nos faltan 45 segunditos de descanso, ¿vale? Puntos importantes aquí, recordar siempre llevar el bracito lo más recto posible y siempre subimos y va girando mi mano y cuando lleva arriba está girada del todo, mi otro hombro sube
y el codo se dobla, ¿ok? ¿Vale? Tenemos que intentar hacer todas las pautas del movimiento perfectamente, ¿vale? No me vale que lo hagáis rápido, sino que lo hagáis bien. Bien, nos faltan 15 segunditos. 10 segunditos, nos vamos preparando. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Diez, 20, y última, cambiamos de brazo. 10, 20, 30, vamos con las piernas, un minutito. Recordad, movemos las piernas siempre de forma constante. 10, 20, 30, 40, 50, perfecto. Ya llevamos la mitad de las series, ¿vale? Únicamente nos faltarían 2 series más, ¿ok? Así que nos quedan 50 segunditos de descanso, ¿vale? Aprovechar el tiempo que os doy para acabar de coger aire, sentaros, hidrataros bebiendo un poquito de agua y así cogéis la siguiente serie completamente recuperados. Ya que si hacemos las series sin descanso, lo único que vamos a conseguir es fatigarnos y eso hará que perdamos la capacidad de realizar los ejercicios correctamente, ¿ok? Bien, nos faltan 20 segunditos. 15 segunditos. 10 segundos, nos vamos preparando. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. 40 segundos. 50, vamos a cambiar de brazo. Sé que nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. Vamos. Esta serie vamos a hacerla con más intensidad. 10 segunditos. Vamos a hacer 50 con cada brazo. Vamos. 20. 30. 40.
50. Vamos, ahora con los pies. Y como hemos hecho más segunditos con los brazos, os voy a perdonar 10 segunditos de pies y vamos a hacer únicamente 50. Y llevamos 10. 20. 30. 40. 100 más. Y 50. Perfecto. Vamos a descansar nuestro último minutito y ya habremos acabado con todas las series, ¿vale? La que viene es la última y por tanto, como siempre os digo, vamos a intentar hacerla con la mayor intensidad posible, ¿vale? Vamos a descansar lo suficiente, así que coger aire, sentaros, beber agua, tranquilizaos, ¿vale? Y vamos a aumentar los segundos, es decir, en vez de 30 vamos a hacer 40, ¿vale? Vamos a hacer 40 segunditos con cada brazo y en vez de un minuto vamos a hacer 1 minuto 10, ¿vale? En total van a ser 30 segundos más de ejercicio. Bien, faltan 15 segunditos, así que nos vamos poniendo en posición. Faltan 10 segundos y 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Veinte. 30, 10 segunditos más. Y 40. Cambiamos de brazo. 10. 20. 30, 10 segundos más. Y 40. Vamos con ese minuto 10 de piernas. Vamos, llevamos 10 segundos, nos falta un minutito. Vamos, 20 segundos. 30 segundos. 40. 50. Vamos, 20 segunditos más. 1 minuto y vamos los últimos 10 segundos a tope. Vamos, piernas súper rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vale, como veis la última serie ha sido bastante intensa, pero seguro que la habréis aguantado sin ningún tipo de problema. Bien, una vez realizado el entrenamiento vamos a pasar al calentamiento, ¿vale? Hoy os voy a enseñar 2 ejercicios de piernas y finalizaremos, ¿vale? Primero os voy a enseñar el de las piernas, ¿vale? Nos cogemos en un sitio en el que estemos cómodos. Yo, por ejemplo, va a ser aquí, ¿vale? Me apoyo y me cojo con la mano izquierda mi tobillo izquierdo y lo subo arriba intentando tocar con el talón mi glúteo. Y pegamos las rodillas. Vamos a aguantar 15 segundos.
cambiamos a la otra pierna. Cogemos, estiramos y aguantamos. Vale. Y volvemos a repetir. Con una pierna, cogemos, aguantamos, pegamos y estiramos. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Vale, perfecto, este sería el primero. Y el segundo, para estirar la zona femoral, nos vamos a poner rectos y vamos a tirar el cuerpo hacia adelante sin doblar las piernas. Bajamos lo que podamos y aguantamos ahí para estirar toda la zona posterior de la pierna. Aguantamos. Nos ponemos rectos y nos volvemos a inclinar otra vez. Perfecto, pues estos serían los dos ejercicios básicos que yo haría para estirar las piernas, y con esto habríamos finalizado toda la parte de tanto calentamiento, entrenamiento y estiramientos por hoy. Por lo tanto, espero que os haya gustado mucho. Recordad, Valencia entrena en casa, y en la descripción podréis acceder a una encuesta para valorar si os está gustando nuestros vídeos, y deciros también que en los comentarios, quiero decir en el apartado de comentarios, vais a poder preguntarme cualquier cosa o cualquier duda que tengáis, ¿vale? Así que preguntar sin miedo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.